definiciones, ¿no? ¿Qué es cinemática, no? La cinemática analiza el movimiento y lo representa en términos de relaciones fundamentales, ¿no? Según el autor, ¿no? Entonces, estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las fuerzas externas en este caso, ¿sí? Entre ellos, podemos ver lo que es la posición, desplazamiento y la trayectoria, ¿sí? El desplazamiento, ¿a qué representa, no? Acá vamos a trabajar, sigue con vectores, ¿sí? Es un vector que une la posición inicial con la posición final, dice, ¿no? El desplazamiento. Entonces acá podemos ver en la gráfica, tenemos una posición inicial y una posición final. Entonces, el desplazamiento va a ser de esta forma. El delta que vemos acá es el incremento, ¿sí? Delta es incremento, punto final menos punto inicial, ¿sí? R menos R inicial, ¿no? Esa es la fórmula que podemos ver. Ahora, en pocas palabras, el desplazamiento es lo siguiente. Podemos ver cuando vamos por, bueno, vamos a representar acá de otra forma. No, acá hay un móvil, un objeto, va por acá, puede ir por ese lado, ¿sí? Y llega hasta el punto final. Entonces, el desplazamiento dice que es la unión de posición final entre las trayectorias. Entonces, acá vamos a tener un vector, ¿sí? Que va a ser desplazamiento, ¿no? Acá no nos interesa si ha ido en curvas, en línea recta o en forma, en este caso, en el ejemplo vemos una curva, ¿no? O sea, no nos interesa por dónde habrá ido, haya dado vueltas o no, pero al final llega a un punto, ¿sí? Y ese punto, acá, como podemos ver, se une con un resultado, resultante en este caso. O sea, yo quiero saber qué tamaño ha recorrido, ¿no? A eso se refiere desplazamiento. ¿Está bien? Aparte de desplazamiento, tenemos lo que es la trayectoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la trayectoria? No es una línea recta o curvilínea que aparece por la unión de todos los puntos. En este caso, la diferencia entre el desplazamiento y la trayectoria es esta, dice, ¿no? La trayectoria es cada punto donde ha ido el móvil, ¿sí? En cada posición, por ejemplo acá, ¿no? En un segundo estaría por acá, en 2 segundos por acá, más o menos así. Esa sería la trayectoria. Entonces, es muy distinto con el desplazamiento, ¿no? En la trayectoria sí importa por dónde hemos ido, ¿no? A ver, si salimos de la casa, digamos, de su casa salen y van a la universidad, ¿no? ¿Por dónde van a ir? Hay varios caminos por donde podemos ir. Entonces, en la trayectoria, mide eso, ¿no? Por dónde has ido, tienes que seguir por esa parte. Esa es la trayectoria, ¿no? En cambio, el desplazamiento solamente va a ser el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Entonces va a haber un vector, ¿no? Punto inicial menos punto final, ¿no? Esa es la diferencia entre desplazamiento y la trayectoria, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? Entonces acá podemos ver en las dos gráficas, lo que hemos graficado, ¿no? La trayectoria es todo lo que has recorrido, por dónde has ido, esa es la trayectoria. Y el desplazamiento es la resultante de esa trayectoria. Eso nos dice. ¿Está bien? A ver, vamos revisando otros conceptos más. A ver, acá vamos a ver algunos conceptos claves. Vamos a trabajar con esto, ¿no? Elementos del movimiento.
vamos a obtener o vamos a tener un sistema de referencia, lo que es el eje de las coordenadas, ¿sí? Por donde se va a mover el objeto, ¿sí? O la partícula del móvil. Sistema de referencia, eso ya conocemos. El móvil, ¿qué es el móvil, no? Es todo aquel cuerpo que tiene movimiento al cual no se toman en cuenta más su masa y sus dimensiones, ¿no? Acá no nos interesa lo que es el, el peso. Ya, vamos por el móvil. En este caso, el móvil es aquel cuerpo que tiene movimiento, ¿está bien? En acá no interesa cuánto pesa el móvil y sus dimensiones, dice, ¿no? O sea, un cuerpo siempre tiene su peso, pero en cinemática no se toma en cuenta su peso, ¿está bien? Su peso y la masa, ¿ya? La partícula, ¿qué es una partícula, no? Es todo aquel cuerpo al cual no se toma en cuenta su masa y sus dimensiones, similar al móvil, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Se toma como si fuera un simple punto, dice, ¿no? Entonces, cuando un móvil, movilidad, pues en este caso, ¿sí? Va recorriendo la carretera, el punto de partida, vamos como un punto nomás, dice, ¿no? Eso dice. Espacio recorrido, ¿no? Es un escalar, dice, ¿no? Se denomina también la longitud de la trayectoria. Eso hemos visto, ¿no ve? La trayectoria es el espacio que has recorrido desde el punto de inicio, no importa por dónde va, a eso se llama espacio recorrido o trayectoria, ¿no? Y la distancia recorrida, esto es ya diferente, ¿no? Espacio y distancia son distintos, denominada también solo distancia, que es el módulo o medida del vector desplazamiento, ¿sí? Entonces, distancia recorrida y la trayectoria son distintos, ¿no? Y eso justamente hemos visto acá, ¿sí? El desplazamiento o la trayectoria es la resultante, ¿sí? De la unión de punto inicial, punto final. La trayectoria, ese es por dónde fuiste, ¿no? Por dónde has ido. Entonces acá son diferentes conceptos, ¿no? Pareciera que estas dos fueran iguales, ¿sí? Pero no son iguales, son distintos. Vamos a trabajar también con lo que es intervalo de distancia. ¿A qué se refiere? Intervalo hemos dicho que se representa por esta delta X, ¿sí? Es distancia final menos distancia inicial, denominado también cambio o incremento de distancia, ¿no? Delta X es incremento, hemos dicho, ¿no? También lo propio pasa con el tiempo, ¿no? Hay tiempo final, tiempo inicial, ¿sí? Entonces, estos elementos vamos a trabajar de acá en adelante, ¿sí? Conceptos muy importantes conocer, ¿no? Y poco a poco vamos a entrar a lo que es la velocidad instantánea o velocidad media. Sabemos que es distancia recorrida sobre el tiempo, ¿no? La fórmula general. Entonces acá estamos utilizando, ¿no? Delta R. ¿Qué era delta R? Es el desplazamiento, ¿no? Acá podemos ver eso, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos utilizando eso. O lo que conocemos es distancia sobre tiempo simplemente, ¿no? Luego de eso vamos a ver lo que es la aceleración. Esto ya también conocemos. Aceleración es cambio de vector velocidad sobre el tiempo. En pocas palabras es velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Ya, ahora, acá tenemos lo que es aceleración instantánea, ¿no? Se evalúa cuando el tiempo tiende a cero, ¿sí? Cuando
tiempo se acerca a cero, dice, ¿no? Entonces, la fórmula que va a ser en acá. Aceleración media va a ser distancia, o en este caso diferencial sería, ¿no? O un poco más avanzado, derivada, ¿no? Derivada de velocidad sobre tiempo. Pero esa parte no lo vamos a tocar a fondo, ¿sí? La fórmula es de la aceleración velocidad sobre tiempo. Ahí termina. Luego también vamos a ver lo que es la... No, acá hay distintas velocidades, ¿no? Velocidad media, dice, ¿no? ¿Qué es la velocidad media? La misma fórmula aplicamos, pero con la diferencia de, acá trabajamos con el distancia final menos distancia inicial. Acá lo propio, ¿no? Tiempo final, tiempo inicial, ¿no? A eso se llama velocidad media. Velocidad instantánea. Aquí es igual. En este caso, distancia media, el promedio sobre tiempo, ¿no? Tiene mucha relación, ¿no? Solamente estamos revisando como algunos conceptos, ¿sí? Tenemos varias velocidades, ¿no? Acá, rapidez. A la velocidad también se le conoce como rapidez, ¿sí? En algunos ejemplos o textos van a ver rapidez. Encontrar la rapidez. Ah, entonces aquí había sido igual. Espacio, acá cambia las cosas, ¿no? Espacio sobre tiempo, ¿sí? Acá hemos definido lo que es, qué es espacio recorrido y qué es la distancia. Son distintos, ¿no? Y por último, acá la fórmula general que se utiliza para las velocidades es esta, ¿no? El MRU, ¿sí? Esta sí conocemos. Acá podemos encontrar lo que es la velocidad, lo que es la distancia, lo que es el tiempo, ¿sí? Esa es la única fórmula que existe. Ahora, vamos por clasificación del movimiento. El movimiento se clasifica por su trayectoria y por su velocidad, ¿sí? Por su trayectoria, ¿qué tenemos? Lo que es movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo, ¿sí? Tenemos dos. Dentro de movimiento curvilíneo tenemos lo que es movimiento circular, movimiento parabólico, movimiento elíptico y movimiento hiperbólico, ¿sí? Por otro lado, por su velocidad o rapidez, dice acá, ¿no? Tenemos lo que es movimiento uniforme, ¿sí? Cuando su velocidad es constante, y movimiento variable, cuando su velocidad es variable. Entonces, si combinamos estas dos, a ver, vamos a ver acá, vamos a anotar. Como tengo acá rectilíneo y curvilíneo, nosotros vamos a iniciar de esta parte, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Lo que es el MRU, ¿no? Para el primer caso. También existe acá, ¿no? Movimiento, ¿sí? Lo que es el movimiento curvilíneo uniforme, ¿no? Estamos combinando estas dos, ¿no? Movimiento uniforme, pero en este caso curvilíneo, el MCU, ¿sí? Esto se trabaja con movimientos circulares, ¿no? ¿Está bien? Ahora, eso es la primera parte. Nosotros vamos a trabajar con esta MRU. No vamos a tocar lo que es curvilíneo. Y luego vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo, acá, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente, en este caso, variado. ¿Sí? Variado. MRV. ¿Sí?
Entonces, acá vamos a ver estos tipos de movimientos, ¿no? El otro es, acá también sería el otro, movimiento curvilíneo en este caso, uniformemente variado. Estas dos no lo vamos a tocar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar nosotros con lo que es el MRU y el MRV, ¿sí? Entonces, de acá sacamos la clasificación de movimientos, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos definir mm, los movimientos, ¿no? A ver, veremos qué más tenemos acá. ¿Ya? Hasta ahí hemos definido. Y justamente acá vamos a entrar con el primer movimiento, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como el MRU, ¿sí? ¿No? Entonces acá la fórmula, como les mencionaba, y simplemente vamos a trabajar con esta única fórmula, ¿sí? Y con esta fórmula podemos encontrar lo que es la velocidad, lo que es el tiempo y lo que es la distancia, ¿no? ¿No? Acá también vamos a trabajar con lo que es factores de conversión, ¿no? Generalmente acá trabajamos con, si es distancia en metros y la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundo, ¿sí? Nos puede dar de otra forma los ejercicios, ¿sí? Nos puede dar en kilómetros el tiempo en horas, pero nosotros debemos convertirlo en metros y segundos, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera parte, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el MRV. Entonces para eso vamos a hacer ejemplos acá, pero vamos a ver lo que es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y la fórmula que vamos a utilizar en este caso simplemente va a ser esta, ¿sí? Velocidad. Y de acá podemos encontrar lo que es distancia y tiempo, ¿no? A ver, veremos un ejemplo, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que los conceptos que hemos visto, vamos a aplicar en este ejemplo, ¿sí? Ya, a horas, una PM, un móvil, vamos a ver, ¿no? Un móvil avanza del punto A, pasando por el punto B, ¿sí? Y luego, eh, llegando al punto C, al punto C. ¿A qué hora? A las 3 p.m., ¿sí? Entonces, acá vamos a ver este ejemplo. Vamos a explicar con este ejemplo muchas cosas. Ya, de esta forma está representado ese movimiento. ¿Ya? Esto va a ser el punto A, el punto B y el punto C. Entonces acá tengo un móvil, ¿no? Acá un objeto, puede ser movilidad, todo eso, ¿no? Va avanzando hacia el punto B. Entonces acá aparte dice a la 1 p.m. y acá llega a las 3 p.m., dice, ¿no? Eso sería el problema, la pregunta. Acá también nos va a dar cuánto ha recorrido desde el punto A hasta el punto B. Acá tenemos 4 kilómetros y por este lado vamos a tener 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, esa sería la gráfica de este problema, ¿ya? Ahora, ¿qué nos pide ayer acá? Vamos a ver esa parte, ¿sí? ¿No? Número 1, hallar la trayectoria, ¿sí? Número 2, espacio recorrido, ¿sí? Número 3, nos pide hallar lo que es el desplazamiento,
¿no? Hemos mencionado que espacio recorrido y desplazamiento son distintos, ¿no? En este caso, en el plano, vamos a trabajar en 2 dimensiones, ¿no? Número 4, la distancia recorrida. La distancia recorrida, ¿sí? Número 5, intervalo de distancia, ¿no? Intervalo, distancia, ¿no? Lo que es en este caso delta X, ¿no? Número 6, el tiempo, ¿sí? El tiempo. Como número 7, tenemos intervalo de tiempo. Intervalo tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos este problema y vamos a analizar punto por punto. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver lo que es la distancia. Dice así, ¿no? La trayectoria. En este caso, como podemos observar, la trayectoria, ¿qué va a ser? ¿No? Según la gráfica, la trayectoria, ¿no? Es desde A hacia B y desde B hacia C, ¿no? Esa es la trayectoria, ¿sí? Ahora, el espacio recorrido, ¿no? El espacio recorrido es, hemos dicho que, ¿cuánto espacio ha recorrido, no? Entonces, de A hasta B, ¿cuánto tenemos acá? 4 kilómetros más 3 kilómetros, ¿no? 3 kilómetros. ¿Cuánto de espacio tenemos acá? 7 kilómetros. ¿Sí? El móvil ha ido desde la A hasta B, que es 4 kilómetros, y de B hasta C. 3 kilómetros, total 7 kilómetros. Desplazamiento en el plano, ¿no? Acá vamos a utilizar lo que hemos visto en vectores, ¿sí? ¿No? Tenemos 4 kilómetros ¿en qué? ¿En qué eje? En el eje X, que para nosotros es el vector Y, más 3 kilómetros en el eje Y, en este caso sería J. ¿Sí? De esa forma ya tenemos el desplazamiento en el plano. Seguidamente tenemos lo que es la distancia recorrida, ¿sí? Distancia recorrida, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Hemos dicho que el desplazamiento es todo el espacio que has recorrido, de eso, ¿no? En este caso ya hemos encontrado 4 más 3, ¿no? 4 más 3. Pero acá aparece la distancia. Quiero calcular la distancia. ¿Cuál va a ser mi distancia? Entonces, la distancia que va a ser calculada va a ser este triángulo en este caso, ¿no? Acá se va a formar. Esto va a ser la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, hemos dicho que la distancia es muy distinto del espacio recorrido, ¿sí? Entonces, acá podemos ver la diferencia. El espacio recorrido es por dónde fuiste, ¿sí? ¿Cómo llegaste? Ahora, el otro, la distancia, me interesa el punto de partida y el punto final, punto de llegada. Entonces, acá vamos a, como podemos observar acá, tenemos o se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular la distancia? Simplemente vamos a aplicar acá lo que es teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, acá va a ser el 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá vamos a obtener, y acá va a ser 4, 16, acá vamos a tener 3 por 3, 9,
16 más 9, raíz cuadrada, y eso nos va a dar 25. Y raíz cuadrada de 25 va a ser 5, pero como estamos trabajando en kilómetros, 5 kilómetros. ¿Sí? Entonces esta distancia vale 5 kilómetros. ¿Sí? De esa forma se trabaja. Ahora, intervalo de distancia, dice, ¿no? La fórmula es esta. ¿Sí? Distancia final menos distancia inicial. ¿Sí? Distancia final, ¿cuánto tenemos acá? Hemos encontrado que vale 5. ¿Sí? 5 kilómetros sería distancia final menos distancia inicial, que es 0 en este caso. Entonces va a ser 5 kilómetros. ¿Sí? El tiempo. Acá podemos ver el tiempo y tal vez nos podemos adelantar acá al último punto. Va a ser acá tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? El tiempo final, en este caso es 3 pm, 3, y el tiempo inicial va a ser 1, ¿sí? 1 pm. Entonces acá vamos a tener de 2 horas. Y el tiempo, acá podemos anotar directamente que es 2 horas, ¿sí? De esa forma, hemos visto acá con este ejemplo, estamos viendo lo que es la parte de los conceptos que hemos definido, ¿sí? Los conceptos que hemos definido, ¿sí? Ahora, podemos ver, aplicando la fórmula que tenemos, ¿sí? Vamos a ver, van a ver que es muy sencilla, ¿ya? A ver, otro ejemplo. Ahora sí vamos a ir, ejemplo 2, lo que es el MRU, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Acá anotamos, ¿no? Un móvil, ¿sí? Un móvil se mueve con velocidad constante, dice, ¿no? Constante. Recorriendo una distancia, recorre una distancia de 2,4 kilómetros en un tiempo de 20 minutos. Hallar la velocidad en metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, como les adelantaba, ¿no? Acá nos da en kilómetros el tiempo en minutos, pero nos pide encontrar en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, distancia tenemos acá 2,4 kilómetros. Y tiempo tenemos acá 20 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primeramente, debemos hacer factores de conversión, ¿sí? Factores de conversión. ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá, como tenemos 2,4 kilómetros por, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros, ¿sí? Y en acá, kilómetro con kilómetro se van y nos queda en metros. Entonces acá vamos a tener 2400 metros. Lo propio para el tiempo, que es 20 minutos, por minuto hay que simplificar. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Entonces acá, minuto con minuto se va y 20 por 60, ¿no? 1200 segundos.
Y la fórmula que vamos a aplicar acá es lo siguiente. Directamente sería eso, ¿no? Entonces reemplazamos acá, como ya tenemos distancia en metros, ¿no? 2400 metros sobre 1200 segundos. Y obtenemos acá 2 metros sobre segundos como la velocidad. Entonces vamos a hacer un repaso acá, ¿sí? En las conversiones, ¿no? Esta parte ya nosotros ya hemos visto, ¿no? Cómo se hacen las conversiones y podemos ver esta parte, ¿sí? De esa forma, ¿ya? Ahora, acá tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos dos tiempos. Un tiempo que está en horas, ¿sí? Y el otro tiempo que está en minutos, ¿no? Ver cuántos minutos es. 40 minutos. Entonces, acá es necesario convertirlo 4 horas en minutos, ¿sí? Entonces acá agarramos 4 horas, ¿sí? Y como sabemos que una hora tiene 60 minutos, horas con horas se van y obtenemos lo que es en minutos, ¿no? Entonces acá vamos a tener como resultado 240 minutos, ¿sí? Y el tiempo total vamos a tener acá, esto es 240 minutos en minutos. Tiempo 1, tiempo 2 tenemos que acá sumarlo, ¿sí? 240 más 40 minutos que tenemos, vamos a tener 280 minutos, ¿sí? Con esos datos ya podemos calcular porque la velocidad tenemos en kilómetros por minuto. Por esa razón acá hemos hecho también convertirlo horas y minutos, ¿no? Si hubiéramos tenido acá kilómetros con hora, entonces 40 minutos hubiéramos convertido en horas también, ¿no? Entonces vamos a trabajar de esa forma ahora, ¿no? Reemplazamos acá, velocidad, ¿cuánto es? La velocidad es 0,36 kilómetros sobre hora, o en este caso es minuto, por 280 minutos, ¿no? Entonces acá se van a simplificar, ¿no? Minuto con minuto se van. Simplemente me va a quedar kilómetros, ¿no? Y la multiplicación va a ser 100,8 kilómetros. Esa va a ser la distancia. ¿Está bien? De esa forma calculamos la distancia en este caso. Hemos visto en el anterior ejemplo, hemos calculado el tiempo, ¿sí? Y en el primer ejemplo hemos calculado lo que es la velocidad, ¿no? Acá tenemos velocidad, tiempo y distancia. Hemos hecho para los tres variables, ¿sí? ¿Ya? No, como hemos visto, la fórmula no es nada complicado, ¿sí? Esta fórmula que hemos utilizado, hemos visto para toditos, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula general que hemos visto. De acá mismo hemos obtenido lo que es la distancia, o sea, esta misma fórmula se maneja, ¿no? Ahora, la parte aplicativa de MRU, o sea, fuera de lo que hemos visto, los tres variables que hemos encontrado, la parte aplicativa se encuentra en este punto, ¿ya? Vamos a ver acá lo que es el tiempo,
de encuentro. Luego vamos a ver lo que es el tiempo de alcance. ¿Sí? Veremos básicamente estos dos puntos, porque es parte del MRU. ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno? Vamos a ver detallando. El primero, tiempo de encuentro, ¿sí? Viene de esta forma, ¿no? Parte de acá. El tiempo de encuentro, por decir, viene de acá, ¿no? A ver, acá vamos a ver gráficamente, ¿ya? Acá va a ser el punto A, acá va a ser el punto B. Y por acá va a ir un móvil, ¿sí? Un móvil. Y por este lado va a existir otro móvil, ¿sí? Que va a venir en ese sentido. Ciertamente va a tener una velocidad de B y esto también una velocidad de móvil A, ¿no? En el punto B y el punto B. Ahora, el momento de que estos dos móviles se van a encontrar, ¿no? Por decir, por acá, o sea, ambos móviles van a estar en ese punto, tanto por otro lado y por otro lado, ¿no? En ambos sentidos, ¿sí? Entonces acá va a haber una distancia, ¿sí? Una distancia que ha recorrido el móvil A, hasta acá pondremos, y de acá también otra distancia que ha recorrido el móvil B, ¿sí? Además, hay una distancia entre el punto A hasta el punto B, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver cómo podemos encontrar el tiempo de encuentro. O sea, ¿en qué tiempo se han encontrado en este punto? O sea, ¿qué tiempo ha tardado el móvil A y en recorrer esta distancia A? ¿No? Entonces acá el dato que nos va a dar es la distancia total. Esto sí vamos a tener, pero distancia de A y distancia de B no lo vamos a tener. Entonces para eso tenemos que encontrar el tiempo. ¿Y cómo encontramos el tiempo? Según la gráfica que estamos observando acá, la distancia, ¿no? Como vemos es distancia de A más distancia de B. ¿Está bien? ¿Sí? Además, sabemos que la distancia es velocidad por tiempo, la fórmula, ¿sí? Entonces acá vamos a reemplazar con este valor. Distancia de A, ¿qué va a ser? Velocidad de A por tiempo más velocidad de B por tiempo. ¿Sí? Entonces acá yo tengo el tiempo, velocidad de A más velocidad de B. Puedo factorizar el tiempo, ¿sí? De esa forma. Entonces de acá ya puedo despejar el tiempo, porque eso, el tiempo está, lo que estamos buscando, tiempo de encuentro va a ser entonces, aquí va a ser distancia total, en este caso, sobre velocidad de A más velocidad de B. Entonces, esta es la fórmula del tiempo de encuentro. ¿Sí? De esa forma trabajamos con esta parte. Ahora, veremos la parte de ejemplo. Acá mismo vamos a ver. No, ejemplo. Ya, dos móviles, ¿sí? Dos móviles están separados una distancia
¿ya? Separados una distancia de 120 kilómetros. 120 kilómetros. ¿Ya? Tiene las velocidades de, ¿no? 36 kilómetros por hora y 24 kilómetros por hora, respectivamente. Nos pide hallar el tiempo de encuentro. ¿Sí? Inciso B, la distancia recorrida, la distancia recorrida del móvil A. Inciso B, la distancia recorrida del móvil B. ¿Sí? Entonces, nos plantea, ¿no? De esta forma, dos móviles están separados. Vamos a aprovechar esta gráfica. Tiene ciertas velocidades, dice, ¿no? Entonces acá vamos a... la velocidad del A sería 30 kilómetros por hora y la velocidad de B 24 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar acá directamente para el inciso A, solución. Tiempo de encuentro nos dice, ¿no? Entonces aplicamos esta. Tenemos una distancia 120 kilómetros sobre, dice, velocidad de A. ¿Cuánto es? 36 kilómetros por hora más 24 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, hacemos las operaciones respectivas acá. Vamos a tener 120 kilómetros. ¿No? Vamos a sumar acá. Que vamos a tener 50, 60 sería, ¿no? 60 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Acá vamos a obtener, ¿no? Haciendo la operación, 2 horas. Entonces acá, kilómetro con kilómetro se van, simplemente nos queda en horas. ¿Sí? Ya tenemos el inciso A. El inciso B nos pide la distancia recorrida del móvil A. ¿Sí? Entonces, el tiempo de encuentro vale 2 horas. El inciso B vamos a encontrar de esta forma. ¿Sí? Recordemos que la fórmula que vamos a utilizar es esta que está anotada acá. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces de acá vamos a encontrar distancia, pero en este caso de A, ¿sí? Vamos a despejar distancia. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener velocidad de A por tiempo de encuentro. ¿Sí? Entonces reemplazaremos acá. Distancia de A va a ser velocidad de A. ¿Cuánto es? 36 kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo de encuentro, que son 2 horas. ¿Sí? Entonces acá, horas con horas se van. ¿Cuánto me va a quedar acá? ¿Sí? Este es 36, ¿no? 36. 36 por 2. 72 kilómetros. ¿Sí? Esa distancia ha recorrido el móvil A. ¿Sí? El móvil A. Para el inciso C, ¿qué es lo que hacemos? Como ya hemos encontrado la distancia de A, ya tenemos esta. Podemos aplicar esta forma o hacer lo mismo, o sea, el mismo procedimiento para el A con velocidad de A acá.
24 por 2, vamos a obtener otro resultado. Pero como ya tenemos una distancia total, ¿no? Distancia total, entonces distancia de B va a ser igual a distancia total menos la distancia que ha recorrido el A. ¿Sí? Entonces distancia total o distancia B, distancia total ¿cuánto es? Y tenemos acá 120 kilómetros menos 72 kilómetros. ¿Sí? Entonces acá vamos a obtener, a ver, la diferencia va a ser entre 48 kilómetros, ¿no? ¿Sí? O aplicamos la misma fórmula. En vez de utilizar velocidad, utilizamos el B. 24 por 2, vamos a llegar a lo mismo. Ahora, el tiempo de alcance, en este caso, vamos a ver, como hemos visto acá, el móvil tiene de ambos, viene de ambos sentidos, ¿no? Pero en este otro ejemplo vamos a ver en qué tiempo va a alcanzar, ¿no? Entonces van a partir del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado, y en cierto tiempo se van a, o va a alcanzar al otro móvil, ¿ya? Entonces acá anotaremos el punto 2, ¿no? Tiempo de alcance, ¿sí? Tiempo de alcance. Entonces, de la misma forma acá vamos a ver con una gráfica, ¿ya? Más o menos así. Y vamos a tener acá el móvil, ¿sí? Un móvil que va en ese sentido, ¿no? Llamaremos el móvil A. Tiene una velocidad de A, punto A, ¿ya? Y de una cierta distancia, ¿sí? Va a partir otro móvil, ¿sí? Móvil B, en ese sentido, ¿ya? Entonces, desde el punto A hasta el punto B, hay una distancia que están separados, ¿está bien? ¿Ya? Ahora, de a partir del punto B, va a haber otra distancia que va a recorrer el móvil B, hasta el punto C en este caso, es el punto B, punto C, ¿no? ABC, ¿ya? Y el móvil A tiene que recorrer esta distancia hasta que se encuentren en este punto. Entonces los dos móviles van a estar en esta misma altura o en este mismo punto, ¿sí? En el punto C. Entonces, para que encuentre el móvil A al móvil B en algún punto, la velocidad de A, ya acá hay que tener, vamos a tomar en cuenta esta parte, hay que tener muy claro, para que encuentre la velocidad de A tiene que ser mayor que la velocidad de B, ¿sí? Si la velocidad de A es igual que B, nunca se van a encontrar, ¿no? Nunca va a alcanzar. Si es menor, peor, ¿no? Entonces, la condición es, ¿no? Velocidad de A tiene que ser mayor a velocidad de B, ¿no? Para que alcance, ¿no? Entonces acá podemos poner para el alcance, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser mayor, entonces va a alcanzar con eso, ¿ya? De la misma gráfica, como lo hemos hecho para el anterior punto, vamos a encontrar el tiempo acá. Para eso, la distancia, o sea, esta distancia, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual a distancia de A menos distancia de B. ¿Está bien? Según la gráfica. Pero recordemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, lo mismo lo realizamos. Distancia de A vamos a reemplazar acá velocidad de A por tiempo menos velocidad de B por tiempo.
Entonces esta parte lo hacemos de la siguiente forma. Factorizamos el tiempo y podemos despejar el tiempo, en este caso acá. Va a ser distancia sobre velocidad de A menos velocidad de B, ¿no? Tiempo de alcance. Esta es la fórmula para tiempo de alcance. ¿Sí? Ya tenemos la fórmula y ya sabemos el tiempo. Entonces acá podemos aplicar otro ejemplo, ¿sí? Con esto lo vamos a hacer, ¿ya? Ejemplo, ¿sí? Ya, dos móviles acá, ¿no? Dos móviles se encuentran separados, ¿sí? Separados 80 kilómetros, ¿sí? Se mueven en el mismo sentido, con velocidades de 50 y 30 kilómetros por hora respectivamente, ¿no? ¿Sí? Encontrar, inciso A, acá nos va a pedir hallar, ¿no? Tiempo de alcance. Inciso B, distancia de A. Inciso C, distancia del móvil B, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con esta. Si revisamos, las unidades están en la misma unidad, ¿no? Kilómetros, kilómetros, acá, horas, horas. ¿Ya? Entonces, para el inciso A, vamos a reemplazar directamente a la fórmula de tiempo de alcance, ¿no? 80 kilómetros es, ¿no? 80 kilómetros la distancia y la velocidad de A menos velocidad de B, dice, ¿no? Entonces acá vamos a reemplazar su valor de 50 kilómetros menos 30 kilómetros, con lo que vamos a obtener un resultado final acá de 4 horas, ¿no? ¿Sí? Kilómetro con kilómetros se simplifican. Entonces, tenemos 4 horas. Y nos pide encontrar el inciso B, acá vamos a poner el inciso B, la distancia que ha recorrido el móvil A. ¿Sí? Pero sabemos que la distancia, ¿sí? Esta fórmula vamos a utilizar, es velocidad por tiempo. Entonces, velocidad de A por tiempo de alcance en este caso. ¿Sí? Entonces, distancia de A va a ser igual a 50 kilómetros por el tiempo de alcance que tenemos, que es 4 horas. 50 por 4, 5 por 4, 20. ¿Sí? 200 kilómetros. Entonces, hora con hora se simplifican y ya tenemos la distancia de A. ¿Sí? Y la distancia de B, de la misma forma, podemos hacerlo. Distancia de B es igual a velocidad de B por tiempo de alcance, ¿no? Entonces acá directamente, ¿no? 30 por 4 horas, vamos a tener 120 kilómetros, ¿no? Lo estoy haciendo acá directo, ¿sí? ¿No? La otra forma para encontrar la distancia de B, ¿qué va a ser? Según la gráfica, ¿no? Es esta parte. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Distancia de A, ¿no? Distancia total menos la distancia. Sería, ¿no? A ver. Distancia de A, ¿no? Menos la distancia que nos ha dado. Esa sería la otra fórmula.
De la misma forma nos va a salir acá, a ver, ¿no? Acá va a ser 200 kilómetros menos 80. Llegamos a lo mismo, ¿sí? De esa forma es lo que se aplica el MRU, ¿no? Con estas dos fórmulas de complemento en este caso, ¿no? Su valor agregado en este caso sería eso. Por ejemplo, ¿ya? Yo lo hice directamente. Ahora, esta parte, ¿qué es lo que vamos a obtener? Voy a hacer con rojo, ¿sí? 50 menos 30 va a ser 20 kilómetros sobre hora, ¿sí? Entonces acá yo voy a obtener, acá voy a anotar, ¿sí? 80 kilómetros sobre 20 kilómetros sobre hora, ¿no? Entonces 80, 8 dividido entre 2 va a ser 4. Y acá el kilómetro con kilómetros se van. Y me queda solamente horas, ¿sí? Entonces, como es acá, ¿no? Es una resta, las unidades se van a mantener acá, no se van a simplificar, ¿sí? Claro, el número sí se ajusta, ¿no? Se resta, pero el kilómetro hora se mantiene. Entonces acá simplemente ya tenemos kilómetros sobre hora, uno solo, ¿sí? Entonces esta parte, ¿cómo lo hemos hecho? Esta parte hemos hecho en el anterior, ¿sí? Acá tengo kilómetro. Si tengo acá kilómetros sobre hora, ¿qué es lo que hacemos acá? Hemos hecho lo que este sería el central, ¿sí? Y extremos y medios, ¿no? El hora con kilómetro voy a multiplicar de esta forma sobre, me va a quedar kilómetros. Para este kilómetro es la unidad, ¿no? Entonces kilómetro nomás me queda. Entonces acá se simplifican de esta forma. Y me queda hora nomás, ¿está bien? Por eso acá directamente me sale 4 horas.